Hemos vivido una semana bastante, no sé, calentita, por decirlo de alguna manera, y es que no solo los resultados macroeconómicos han desfavorecido completamente la situación del mercado y por lo tanto de Bitcoin y de las criptomonedas, sino que también aún estamos esperando más bancarrotas por parte de empresas relacionadas con FTX. Como sabéis, ya se han quedado muchas por el camino, pero hay otras que aún no han salido a la luz. Tenemos por ejemplo a Waves y su moneda estable USDN en el punto de mira de muchos investigadores porque al parecer están pasando algunas cosas bastante extrañas y podría quebrar de un momento a otro todo el proyecto. Vamos a profundizar un poco más en este tema y también veremos a Do Kwon, el exfundador de Luna, de Terra Luna, echándole las culpas al señorito Sam de FTX por haber provocado aposta la caída de Luna y de UST, algo muy interesante y que podría también acarrear problemas legales aún más para el ex CEO de FTX. Recordad que para poder estar al tanto de todo lo que pasa en los mercados financieros, de todas estas noticias, tenéis nuestro grupo completamente gratuito de Telegram, que siempre os dejamos el enlace de acceso en la primera línea de la descripción. No os cortéis, ya somos más de 3000 personas en esta comunidad e intentamos aportaros siempre un poquito más de valor de forma gratuita. Y antes de pasar con el salseo, las noticias y los análisis, os quería presentar el nuevo exchange descentralizado. Sí, es un DEX que han creado de la mano del ya exchange Bybit para permitirnos operar, hacer trading de futuros de forma completamente descentralizada, simplemente conectando nuestra MetaMask, como veis aquí arriba a la derecha. Yo pues la he tapado por privacidad y aquí podemos elegir entre la red de Ethereum, RC20, la Binance Smart Chain, la BEP20, la red de Polygon y la red de Arbitrum también. ¿Para qué? Pues para operar en la que queramos. Es una completa locura porque, repito, de forma completamente descentralizada. Conectamos nuestra MetaMask, en este caso pensando también en la seguridad de los usuarios, han elegido la moneda estable de USDC para que podamos tradear con ella. De momento tenemos los pares de Bitcoin, de Ethereum, XRP, Atom y Doge. Obviamente irán poniendo más a medida que vaya pasando el tiempo. Como os digo, lo único que tenemos que hacer es conectar nuestra MetaMask como en cualquier otra página y le daríamos aquí a depositar. Se nos abre esto, elegimos la red en la que tengamos nuestro USDC. Por ejemplo, si lo tenemos en la RC20 de Ethereum, colocaríamos aquí la cantidad, le daríamos a firmar el contrato de activar USDC y ya podríamos depositar directamente de nuestra MetaMask sin tener que pasar ningún tipo de verificación. Es completamente descentralizado y después, si queremos cobrar, haremos exactamente lo mismo. Le damos a Withdraw, a retirar y retiramos directamente a nuestra MetaMask. Otra cosa muy interesante es que, bueno, la mayoría de vosotros estaréis acostumbrados a utilizar más USDT. Pues si tenéis en vuestra MetaMask ese USDT, Ethereum o DAI, vamos a poner el ejemplo con USDT, ya directamente os haría ese swap, ese intercambio a USDC para que podáis operar en Apex sin tener que gastar comisiones intentando cambiarlo por vuestra cuenta. Que bueno, hay que recalcar que Bybit actualmente no tiene comisiones, entonces la jugada maestra sería tener parte de vuestro capital de trading en Bybit y después otra parte directamente en el mismo Bybit cambiarla con cero comisiones, es decir, pasar un poco de USDT a USDC y mandároslo a vuestra MetaMask, y así directamente la conectáis en Apex y estaríais operando ya en un exchange centralizado como Bybit con una parte y con otra parte completamente descentralizada desde vuestro MetaMask en Apex. Tienen ya también su aplicación propia para móviles, para iOS, para Android, también completamente descentralizada, y además un sistema de recompensas donde podéis ganar diferentes bonus cada vez que los vayan activando. Inicialmente están regalando un bono de 25
25 dólares en USDT para muchos de aquellos que simplemente prueben el exchange con 100 dólares. Básicamente hacéis los pasos que os dije antes y probáis el exchange con 100 dólares. Hacéis unas cuantas operaciones, tenéis pues eso, un movimiento, un volumen equivalente a 100 dólares, que eso, vamos, no tenéis ni por qué arriesgarlos. Hacéis un par de operaciones rápidas y ya movéis esos 100 dólares y os darían de regalo esos 25 en USDC que ya podríais retirar de nuevo para vuestra MetaMask. Repito, es completamente descentralizado. Esto, chicos, es el futuro, sin que nadie te esté controlando lo que haces y no tengas que tener ningún tipo de miedo por nada. Y claro, todo esto con la seguridad que nos da tener a Bybit detrás. Así que, chicos, os dejaré el enlace para que lo probéis en la descripción y para que os llevéis esos 25 dólares de regalo. Y ahora sí, ya empezamos con la fiesta del salseo de las criptomonedas. Bueno, yo creo que vamos a dejar aquí a Do Kwon unos minutos y vamos a empezar por lo que está pasando con Waves, con USDN, porque podría ser perfectamente ese siguiente crash que suceda en el mundo de las criptomonedas, ya que, como podéis ver, su moneda estable entre comillas, porque realmente el último año ha sido de todo menos estable. Tenemos aquí en mayo, en junio, en julio, en agosto, siempre se ha producido algún depeg con esta moneda, y eso se dice que es por ese manejo, esa manipulación por parte de la gente que está detrás de Waves. Unos dicen que parte es por Alameda Research, que parece que está metido en todo. Otros dicen que son oligarcas rusos que utilizan esta plataforma para intentar mandar su dinero a otra parte con estas sanciones, etcétera, etcétera. Pero es que tenemos incluso a WX, su token del Waves Exchange, en una situación completamente devastadora. Este token los primeros días llegó a valer 100 dólares. Obviamente fueron los desarrolladores los que estaban detrás, cobrarlo todo, se llevaron 50 millones y dejaron poco a poco el token morir en manos de aquellos que habían entrado en la preventa y tenían muchos meses de vesting. ¿Y qué ha pasado? Pues que aún encima, desde hace unos días, tampoco te dejan retirar el token de WX del Waves Exchange, ni siquiera te lo dejan cambiar a USDN. ¿Por qué? Pues porque están intentando esperar a que recupere el PEG, esa condición de 1 a 1, o directamente intentar hacer algún tipo de chanchullo para recuperarlo, ¿no? En todo caso, vemos que todo el ecosistema de Waves se está desplomando. Incluso su moneda principal, que está a 2 dólares cuando estuvo a más de 50 hace unos meses. Ya se sabe también que esto fue una gran manipulación, ¿no? O sea, parece que detrás de este proyecto hay mucha mierda. Y bueno, la mayoría de gente ya está deseando que desaparezca de una vez, porque muchísima gente ha perdido dinero aquí dentro, y sobre todo por culpa de gente que lo promocionaba para enriquecerse a sí misma, sabiendo perfectamente lo que había. Podemos ver también que algunos exchanges como Upbit ya han alertado a sus usuarios de lo que estaba pasando con Waves, con USDN, y también a la Asociación Coreana de Plataformas de Exchange, de intercambios de criptomonedas, en aquellos países como fueron tan afectados por lo que pasó en Terra Luna, con USDT y todo esto. Pues parece que ya están más alerta siempre, y claro, parece ser que incluso Alameda Research estaba manipulando el precio de Waves. Todo esto está provocando un cóctel brutal que podría explotar en cualquier momento y llevaría a Bitcoin y al mercado de las criptomonedas aún más abajo de lo que se espera. Por otro lado, vemos que Do Kwon, el ex CEO, el ex creador de Terra Luna, ha acusado directamente a Sam, al ex CEO de FTX, de ese gran crash de Terra que provocó la caída de uno de los proyectos más grandes de la historia del mundo de las criptomonedas, donde se perdieron más, atención, de 46.000 millones de dólares. Una absoluta barbaridad. Nos dice que ya es de conocimiento público, pero la gran contracción de divisas que experimentó USDT, ese DPEG, en febrero de 2021, no sé si se refiere al primer ataque que hubo contra Terra o directamente que se ha confundido de año. Se sabe que fue iniciada por Alameda Research, cuando vendió 500 millones de USDT en minutos para drenar los fondos de las pools de liquidez que tenían en el proyecto de Curve durante la crisis que sufrió MIM. Y también avisa de que lo que se ha hecho en la oscuridad
por fin saldrá a la luz de un momento a otro. Incluso va más allá, cita esta entrevista, este post que le hicieron a Sam en el New York Times, y también comenta que creo que ha llegado el momento de que Genesis, otra gran plataforma afectada por FTX, revele si le proporcionaron el billón de UST a Sam o Alameda antes de que sucediera, para darles la munición necesaria para atacar al proyecto de Terra. Como veis, se está calentando el ambiente y todo este tipo de cosas no favorecen para nada al ecosistema cripto, sino todo lo contrario. Cada vez están creando más miedo, más indecisión y más problemas que seguramente se verán traducidos en más caídas. Así que bueno, como veis, el mundo cripto cada vez se está pareciendo más a una telenovela. Con lo que tenemos que quedarnos es nosotros mismos, formarnos y aprovechar las oportunidades que nos ofrece, sin importar que Bitcoin esté en 5.000, en 50.000 o en 100.000 dólares. A nosotros nos tiene que dar exactamente igual si tenemos la formación necesaria para aprovechar cada momento y sobre todo proteger nuestro capital utilizando exchanges ya auditados como Bybit, y a partir de ahora ya tenemos también esa opción descentralizada de Apex que os recomiendo al menos probar. Tenéis todos los enlaces en la descripción, tanto de nuestra comunidad gratuita de Telegram, del enlace para haceros una cuenta con hasta 4.000 dólares de bonus en Bybit, y también el enlace a Apex con el cual podréis conseguir esos 25 dólares en USDC de forma completamente gratuita, simplemente probando el exchange con 100 dólares y hacer ese volumen. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Si te ha gustado, déjanos un buen like y ponnos tu opinión por comentarios. Adiós.